Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 240 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti. Me acompañan episodio a episodio Alfredo El Cuchu, con artículo delante, Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? Pero excelentemente bien para ¿A qué se debe esa alegría extra? ¿Hay alguna motivación? Una copa más, sí, tener una copa más, la verdad que da una satisfacción muy grande, y comenzar el año con un triunfo a un eterno rival como a Boca Juniors por parte de la Academia Racing Club, digamos, hace que yo salude con este entusiasmo a todas y todas con un buen día, buenas tardes, buenas noches. Esto es importante. Un triunfo deportivo del Club Atlético Racing Club le cambia el estado de ánimo al Cucho Zayat. Totalmente. Del mismo modo como le cambió el ánimo a todo el pueblo argentino el triunfo de Argentina. Bien, si puedo hacer una pregunta más sobre este tema y después vamos al capítulo del día de hoy, ¿puede ser? ¿Me permite? Dale. Sí, claro. Opción A, el Blue a 220 en un giro económico de la Argentina. Opción B, Racing campeón en el Mundial de Clubes venciendo al Paris Saint-Germain de las superestrellas. O sea que salimos campeones de la Libertadores. Exactamente. Y ganamos, ya está, no hay ninguna duda. Podés poner cualquier cosa después. Ningún problema, o sea, Racing campeón del mundo. Sí, totalmente. A cambio del Blue a 700 pesos. No, a cualquier cambio, Mirá, si después del 2001 salimos campeones y estalló todo, igual nosotros festejamos, te imaginas que todo el resto es todo menor. Digamos. La última pregunta, usted no tiene ningún reparo que esto salga al aire, ¿no? No, ningún reparo, sí, estoy convencido de esto. Y aparte, digamos, está convencido, digamos, el 100% de los racinguistas, ¿no? Está bien, pero sabe que el título puede ser Zayat pide el Blue a 700. Claro. A cambio de un torneo de otra copa para Racing. No tengo ningún problema, me lo banco. Bueno, está muy bien. Ya tenemos el título del podcast. Las confesiones de Zayat. Lo que pide Zayat para que Racing salga campeón. Ahí está. Bien. Bueno, se completa el equipo con Pablo Totó y Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? Amigos, muy bien. Muy bien. Bueno, comienza año electoral. Capítulo anterior nos ocupamos de la cuestión económica. En este capítulo nos vamos a ocupar de la cuestión electoral, no solo de la cuestión federal, sino del diferente cronograma electoral en las provincias. Por lo pronto, es un cronograma que va a ir escalonado. Básicamente es un país federal y son los gobernadores los que definen el proceso electoral en su provincia. El primer proceso más serio de todos será cuando se convoque a elegir a la sucesora de Arabela Carreras, que es la gobernadora de la provincia de Río Negro. El primer proceso que va a ocurrir el 16 de abril. Luego, el 7 de mayo, está confirmada la reelección, la elección de Gerardo Morales en Jujuy, o la posible reelección o la elección de la provincia de Misiones. Esto será el próximo 7 de mayo. El 14 de mayo, al otro domingo, va a haber lo que se llama un superdomingo, elecciones en San Juan, en Tucumán, en Salta y en La Pampa. Luego habrá elecciones en Tucumán, más adelante en Formosa, y la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, en el mes de junio, se va a terminar el plazo para la inscripción de las listas. Y la elección acompañará al resto del proceso electoral. La elección será en octubre, en agosto las pasos y en octubre la elección. Y en el caso de San Luis, la elección será en junio, y en el caso de la provincia de Santa Fe, las pasos se van a desarrollar a finales de junio, y a comienzos de julio serán las elecciones para definir los candidatos en Santa Fe, y las elecciones generales van a ser entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre. Bueno, también estará Entre Ríos y demás. ¿Qué nos dice estos adelantamientos electorales?
Yo primero quería hacer ese detalle. Vamos a mirar el mapa electoral en algunos episodios, pero hacía un primer corte porque hay 10 provincias, repito, para unificar que son La Pampa, Río Negro, Neuquén, Misiones, Jujuy, Salta, San Juan, Tucumán, Mendoza, San Luis, que votan antes, para tomar una dimensión del adelantamiento electoral, de que siquiera se presenten las listas para candidatos nacionales. Es decir, antes del 24 de junio, 10 provincias ya habrán elegido prácticamente al gobernador que va a estar al frente de esos territorios hasta el 2027. Incluso Córdoba, aunque no está confirmado, podría ser el día siguiente, podría ser el 25 de junio, la elección de Córdoba, con lo tanto estarías completando la mitad del calendario electoral, porque este año votan 22 de las 24 provincias, para recordar simplemente Corrientes y Santiago del Estero tienen calendarios propios cruzados. La mitad de las provincias prácticamente eligen a sus candidatos a gobernador antes de que se sepa cuál es, formalmente digo, la oferta electoral, incluso antes de que haya una PASO, donde posiblemente lleguen varios, es decir, hasta agosto no se sepa efectivamente cuál es la lista corta de posibles presidentes, porque todo indica que en las alianzas electorales, por lo menos en una de ellas, que es Juntos por el Cambio, habría al menos 2 ofertas, si no 3, para resolver el próximo candidato a presidente. Ese primer detalle. Leer el adelantamiento antes de que se empiece a ordenar el mapa nacional. No es una novedad. Primer dato para saber, en el 2019 solo 4 provincias votaron en paralelo con la presidencial. Solo 4. Hubo algunos momentos, 2015 votaron 9, con Cristina en el 2011 habían votado 12, 13 provincias, digamos. Es un fenómeno que se viene dando, que tiene mucho que ver con este interés de las provincias, particularmente de meter una agenda puramente local, de que no los arrastre ni negativa ni positivamente lo de arriba. Por ejemplo, cuando vos ves el caso Neuquén y Río Negro, que son los 2 primeros que tienen elecciones generales, pero ocurre también con Misiones, ocurre también con Salto, ocurre también, quizá uno puede poner ese paquete San Luis y Córdoba, tratan de despegarse de la presidencial para que la discusión sea local. Y encima, cuando se trata de, repito, Neuquén, Río Negro, Salta y Misiones en particular, que son partidos provinciales, no quieren de ninguna manera quedar atado a la presidencial, porque ahí puede terminar el corrimiento de que una elección presidencial primero los obligaría a tomar partido por alguno de los candidatos presidenciales, y después puede ser que en una disputa nacional cualquier candidato que vaya colgado de ahí termine creciendo en el plano local. De hecho, con esto hago un asterisco, simplemente para mencionarlo y para seguirlo, porque seguramente lo vamos a abordar en algún otro podcast. Hablaba con un consultor el otro día que me decía, estaban midiendo provincia por provincia, está trabajando con esos datos y se encontraba con un dato muy recurrente que era el candidato de Javier Milei. Sin importar quién era ese candidato, tiene en todos lados casi un piso de 10 puntos, en algunos lados 12, 14, de hecho Neuquén y Río Negro, que va a estar en estos días, estaba previsto ir en estos días, Milei a hacer campaña con 2 candidatos, que son 2 personajes bastante poco conocidos, pero la marca Milei ya los pone en la carrera. Eso también hay que leerlo, porque en algún caso puede impactar en la fecha o en el ordenamiento electoral de las provincias, porque hay provincias donde está muy polarizada, que la hipótesis de la aparición de un candidato de Milei con algún volumen de 3, 4, 5 puntos puede ser relevante para impactar sobre el resultado de la elección a gobernador. Ese es el primer dato, ¿sí? Primer dato para leer. Provincias que anticipan. Después está la otra pregunta, ¿por qué adelantan elecciones? Los que yo llamo las provincias silvestres, los partidos silvestres, que son los que no tienen pertenencia nacional, le explicaba esta cuestión de la agenda local. En el resto empiezan a intervenir 2 factores particulares. Uno es los del Frente de Todos, también con incertidumbre de la disputa nacional, que no se sabe quién va a ser el candidato, que no se sabe cómo se va a ordenar, que todo indica que habría un Frente de Todos único
pero tampoco nadie se anima a poner, a sellar con sangre eso de que efectivamente el peronismo va a ir en una sola oferta electoral. Por lo tanto, cualquier escenario de dispersión es lo que ocurre por La Pampa, que adelanta. Pero La Pampa también había adelantado en el 2019, por lo tanto tampoco es ultra novedoso. Lo que sí empieza a aparecer como un rasgo es esta idea de algunos gobernadores, incluso que no reeligen, porque no pueden reelegir, que hacen el movimiento de la elección para ver si con algún empuje de eso, con algún ruido, los mete en la elección nacional. El caso particular es Jujuy, donde Gerardo Morales no tiene posibilidad de ir a la reelección. Hay ahí una zona gris, algunos dicen que podría ser una interpretación, pero él ya convocó paralela gobernador y constituyente, por lo tanto no dan los números para que vaya a ser candidato, pero sí Jujuy podría pretender tener una buena elección provincial para después entrar con ese impulso en la discusión nacional para integrar una fórmula híbrida. Posiblemente, si uno ve los datos generales, la fantasía húmeda de Morales o de ese sector del radicalismo sería terminar siendo un compañero de fórmulas de Rodríguez Larreta o algo por el estilo, pero habrá que ver si juega antes para quedar consolidado y con el esquema, con una jefatura de Morales muy particular, porque hasta ahora no estaba muy claro cuál iba a ser el mapa, y él sigue siendo de alguna manera el jefe único en el distrito. Y hay 2 provincias más, por lo menos, donde puede haber efectos de ese mismo orden. Uno es San Juan, con Sergio Uñac, que es quizá es el gobernador que más veces junto a Coqui Capitaní sonó como para saltar a la disputa nacional y nunca lo hizo. Incluso lo hizo mucho menos que Coqui suele tener una centralidad y una exposición mucho más alta y jugar mucho más fuerte en las elecciones, en la agenda nacional, mientras San Juan justamente es lo contrario, baja muchísimo el tono y suele correrse de todas las disputas, pero además San Juan tiene, Uñac particularmente, una discusión de orden jurídico a ver si puede ser o no candidato. Eso podría llevarlo, creo que ya lo contamos en algún momento, a que su candidatura termine resolviéndose en una interpretación constitucional una interpretación de la Constitución de la provincia que la termina haciendo la Corte Suprema de Justicia. Los que son malos, que sobran, dicen que el repliegue, el reflujo que hizo Uñac con el tema de juicio a la Corte tuvo que ver básicamente con eso, porque 10 días antes había sido muy intenso contra el fallo de la Corte, que le da fondos extras a la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando se decidió avanzar con el tema del juicio político, se corrió ahí la lectura, medio lineal, medio básica, pero que sea básica y lineal no quiere decir que sea incorrecta, tenía que ver con que Uñac no quería tensar demasiado al extremo con la Corte, porque podía ocurrir que su candidatura termine en manos justamente de los cortesanos que pueden estar enjuiciados en términos políticos. El otro de Tucumán, donde Juan Mansur va a ser candidato a vicegobernador. Ahí también hay una discusión de orden jurídico que habrá que ver qué pasa. Y ahí también está lo de Mansur queriendo entrar en la pelea nacional. Aparece en un paquete grande. Creo que Mansur, han visto ustedes por ahí estos carteles Juan 23. Es un poco críptico el mensaje porque no se sabe bien qué, porque además Juan 23 firmado por Larrucci es una combinación bastante extraña de todo el fenómeno, porque si uno lo lee así en términos lineales sería iglesia y sindicatos, una cosa rara. Bueno, ese Juan Mansur, que tuvo una conversación con Alberto Fernández, venía con mucha atención y aparentemente está como validado para caminar, porque hay una cosa que ahí aparece bastante complicada, que yo suelo decir que es una anomalía bastante inusual del peronismo, de que no haya candidatos a presidente, no haya candidatos diciendo quiero ser candidato a presidente, no haya dirigentes disputándose. Es importante, Pablo, déjame poner ahí un asterisco a la descripción, que es interesante. Un recuadro, ¿no? Tuve la oportunidad ahora de estar en México, la discusión que hay al interior de Morena, ¿no? Por caso que es el partido, en realidad el movimiento de recuperación nacional de Andrés Manuel López Obrador. La discusión allí es quién va a ser el sucesor de AMLO. No está en discusión
el triunfo de Morena. De hecho, un dato más, se especula con que la oposición, el PRI, el PRD y el PAN, vayan juntos para enfrentar a la potencialidad que tiene Morena, donde en el cuarto año del sexenio de AMLO, los niveles de aprobación están por encima del 60%, 63% en el promedio de las encuestas. Pero lo interesante ¿por qué traigo esta situación aquí? Ahí lo que se discute era la sucesión. También tuve la oportunidad de estar en una discusión sobre la situación interna en Bolivia, donde Evo Morales quiere volver, hay una disputa ahí con Lucho Arce, también está David Choquehuanca, que era canciller de Evo y es el vice de Lucho Arce. También la discusión es quién va para ganar. Y me llamó la atención, y a los argentinos que estábamos ahí nos llamó la atención, que la discusión en Argentina es quién está dispuesto a ir a perder, a posiblemente perder. Claro. Perder. No sé si va a perder o no, porque los partidos y las bueno, pero está hay que planteado así. Bien. Y déjame poner en esos términos. Déjame poner otra cuestión más, porque vos decías quién nadie quiere ser. Recuerdo yo, en aquel momento, estamos hablando hace ya más de 20 años atrás, cuando en las reuniones de la CFI, del Consejo Federal de Inversiones, que era un poco la jabonería de Vieites, donde se reunían los gobernadores a conspirar en el amplio sentido de la palabra. La conspiración convive con la política, para mí no es un término negativo, quiero aclararlo. En el momento del gobierno de Duhalde, del gobierno de la Rúa, ahí estaban, era un póker de ases, porque ahí estaba De la Sota, el gallego de la Sota, que quería ser él, Reutemann, que quería ser él, Duhalde, que quería ser él, o en realidad en ese momento ya estaba Rucauf, que quería ser él. Estaba el Pingüino, Néstor Kirchner, que estaba en un lugar marginal, pero quería ser él. Estaba el Adolfo, que quería ser él, tanto es así que terminó siendo. Estaba Romero, que termina siendo 2 años después compañero de fórmula de Duhalde. Todos gobernadores voraces de ser. Acá tenés todos gobernadores que están todos y eso se replicaba también en la provincia de Buenos Aires. Había un liderazgo fuerte de Duhalde. ¿Y por qué piensan que estos gobernadores o dentro del oficialismo existe esa diferencia con otros momentos históricos o lo que pasa en otros países? Para mí hay un dato inicial que no es menor, y yo así quería poner un asterisco ahí, es que la referencia al CFI era el peronismo siendo oposición. No es un dato menor. Vos tenés el peronismo siendo oposición, como decía Emilio Pérsico, que cuando huele sangre va a la casa. Y esas reuniones del CFI, la idea conceptual era esa: ¿quién de acá va a salir para ser el próximo presidente? Porque se lo veía muy debilitado, sin norte al gobierno de la Rúa. Hoy no solo está poco atractivo el escenario electoral. ¿Me dejas poner un matiz en lo que estás diciendo o agregar algo más y un poco tratar de responder la pregunta de Cuchu? Pero también se replicaba en la provincia de Buenos Aires con los Tres Mosqueteros. Había un liderazgo muy fuerte de Eduardo Duhalde, que fue el último gran caudillo territorial que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, caudillo clásico, intendente de Loma de Zamora, 2 veces gobernador. Está bien, era otra dimensión, pero después le salieron los Tres Mosqueteros, que eran Alac, Balestrini y Juan José Álvarez. Para mí, uno de los elementos centrales es que había una clase política dirigente con más vocación de disputar. Ahora, sí, lo que pasa que, Dani, la vocación de disputar, que uno puede coincidir, yo no quería entrar, porque también mirar la foto del 2001, nosotros la miramos la foto del 2001, cuando posiblemente Kirchner no era todavía Kirchner, De la Sota ya era De la Sota, pero un De la Sota muy nuevo. Kirchner no era Kirchner, pero quería ser Kirchner. Está bien, pero después, acá ¿quién quiere ser Kirchner? Está bien, pero después vemos la película. Vemos la película esa. Quiero decir que también la dimensión, para mí, indudablemente la importancia o el hecho de ser oposición, y además ser oposición donde los dos grandes líderes del peronismo venían de quedar fuera del mapa. Duhalde porque había perdido en el 99 y Menem porque no había podido reelegir y había entrado en su declive. También había perdido. Entonces había como un corte generacional que marcaba que de los gobernadores debía salir el espíritu, la próxima jefatura
De hecho, estuvo Duhalde, estuvo Rodríguez Sá, y termina siendo presidente un gobernador. Algo yo me acuerdo de una frase que decía Kirchner cuando hablaba de Las Neves, que decía: Mario no se da cuenta que van a pasar 50 años hasta que otro patagónico vuelva a ser presidente de la nación, cuando hablaba de un gobernador patagónico o un gobernador del interior. Bueno, estaban esos fenómenos. La oposición, un gobierno muy debilitado de la alianza y un recambio en el peronismo que podría darse en este momento. Yo no sé si tanto tiene que ver. Yo comparto la tesis de clases políticas de otro calibre, porque era otro tiempo, porque era otra formación, por lo que sea, pero también es cierto que hay el componente de la osadía, pelear para una candidatura, que hoy cuando vos la mirás es una candidatura muy incierta, también es un problema. También es un problema cuando además los gobernadores, muchos no pueden reelegir, otros están periféricos, y hay un componente adicional, déjame cerrarte esto, que los gobernadores de la zona centro, ¿sí?, no están formando parte en términos políticos del dispositivo del peronismo en el sentido más clásico. Cuando mirá lo de Schiaretti, al propio Perotti, que forma parte del Frente de Todos, pero que no está en el Frente de Todos, Rodríguez Sá, que hace sus piruetas para tratar de despegarse de lo que es a simple vista un costo de pertenencia nacional. Entonces tenés también un rasgo ahí determinante que hace que no haya grandes figuras con el volumen de las provincias para entrar en la discusión. El único que podría hacerlo en términos más convencionales sería Kicillof, porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es, dentro del ratio del poder político institucional, el tipo más importante del Frente de Todos, después del presidente de la Nación. Pero Kicillof aparece en términos personales y en términos estratégicos más enfocado en tratar de preservar la provincia. Cuchu. Yo cuando planteé la pregunta es para tratar de complejizar el análisis que ustedes están haciendo, porque a mí me llama la atención que dentro del oficialismo piensen esa lógica de decir, bueno, ¿quién va para perder? Me parece como que no son políticos, no me cabe, digamos, como esa lógica de lo político, más teniendo en cuenta que existe un núcleo duro, tanto de lo que puede ser la derecha y el macrismo, donde también existe un núcleo duro del peronismo, y donde la capacidad es cómo tratar de capturar y retener ese núcleo duro, que es bastante importante, no es que es un 2-3%. Me parece que hay una clase política, o un sector, clase política, que está muy encerrado en un micromundo de encuestas, y por consiguiente encuestadores y analistas políticos, de los medios, o sea, tanto de los periodistas como de los dueños de los medios, y del poder económico, o sea, de los empresarios, alejados de lo que es el territorio. Y por consiguiente, si estás alejado del territorio, bueno, ¿cómo vas a capturar los votos? O tratar de capturar la adhesión del electorado. Me parece que ahí hay esa lógica, porque si no es inentendible. No se puede entender, porque no, para mí escribe Dani, pero que escribe Dani, que, digamos, lo que pasa en otros países y lo que pasó en Argentina es que es así, vos tenés que salir a la cancha a ganar, digamos, es una cosa, salvo que se venda eso y sea otra, que se venda mediáticamente eso. La percepción es que la percepción es que hay una perspectiva de derrota para el Frente de Todos. ¿Pero por qué? Si después cuando vas a las elecciones hay un núcleo duro que se repite, la verdad que se repite. Históricamente, si agarrás en los últimos, no sé, desde la recuperación de la democracia, para no ir más atrás, y que se repite. Entonces, donde sos competitivo si vos querés ser competitivo. Bueno, ahí déjame decirte un tema que para mí también es relevante. Y para mí había una percepción de ordenamiento que cuando Cristina, por más que yo tenía la intuición o tenía la percepción o la lectura de que ella de todas maneras no iba a ser candidata a presidenta, cuando se corre de ese menú, renunciamiento, proscripción, llamalo como sea, pero se corre, me parece que agudiza esa incertidumbre y de alguna manera también está transmitiendo esta idea
de hecho lo dicen, ¿sí? Porque ahí estaba pensando yo si uno es víctima de los encuestadores o del discurso clásico de la derrota. Los tipos que hacen territorio de todos los sectores del peronismo ven y te transmiten lo complicado que está el territorio. Y ¿Pero qué territorio? Perdóname, Pablo, no, con los todo territorios, respeto. ¿Pero qué territorio? Digamos, los la territorios, verdad, digo, cuando hablas con los... hace el territorio? Cuando hacen recorridas armadas por su departamento de prensa y difusión. Pero ¿cuál es el negocio de un intendente, de una intendenta del Perdóname, conurbano? territorio. Decirte que baja el territorio. No es salir que el intendente salga a inaugurar una obra o ver si se puso el asfalto y decirle al vecino, bueno, vieron que le puse el asfalto. No, pero Alfred, eso no es lo que hace un intendente, digo, en el sentido convencional. Cuando un intendente habla de la percepción política que tiene... Es la militancia, Pablo, es la militancia. Bueno, sí, bueno, pero el intendente es el jefe del territorio y es en teoría el tipo que te va a decir. Sería curioso que la mayoría de los intendentes te estén diciendo, no, está complicado esto, está complicado esto y está complicado esto, no podemos llegar, nos cuesta a los sectores medios, digamos, algo que más o menos se ve y que ellos también lo perciben, digamos, no tengo así como no tengo la trazabilidad para saber si un intendente me está diciendo verdad o mentira, no entendería por qué mayoritariamente los intendentes vean que los territorios que la elección está complicada. Porque es lo que viven, es lo que ven, de hecho están en la cercanía. Entonces yo creo que ese fenómeno, ¿por qué es así? ¿Por qué se produce esta idea de derrota anticipada? Bueno, porque también es cierto, porque se verá los dirigentes del Frente de Todos, porque también hay una aceptación general de que la experiencia del Frente de Todos fracasó, y por lo tanto una experiencia fracasada o fallida también te pone en una situación de que no sabes qué va a ocurrir o con quiénes va a ocurrir. Me parece que hay una serie de elementos que tienen que ver con incertidumbre y con la falta de un norte, que vos podés ser un gran boxeador y decir, me subo a pelear todas las peleas, pero también si enfrente lo tenés a Tyson y vos pesás 45 kilos, digamos, las tenés complicadas. ¿Quién es Tyson hoy? Porque hay un fenómeno, para mí hay un fenómeno que es lo que no se ve. La oposición. Está bien, bueno, pero esa foto de, si querés, no será Tyson la oposición. Digo que vos estás en una situación de debilidad. Porque ¿por sin qué hacer. De debilidad? Porque es una situación objetiva de debilidad, Alfred. ¿Cuál es lo que se ve? A ver, porque tenés un núcleo duro. Y el núcleo duro a su vez está dividido, porque ni siquiera el núcleo duro se achica porque tiene una pertenencia, cuya pertenencia es esencialmente, te lo dice cualquiera que mide, 9 de cada 10 personas consultadas que tienen alguna empatía, pertenencia, voluntad de voto al Frente de Todos, están vinculados con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata, va a ejercer una jefatura del espacio cuyo margen tampoco está del todo claro. Hemos hablado en muchas ocasiones a ver si puede repetir, Cristina, el ejercicio de poner el dedo para un candidato y decir esto es lo mío, o si se va a correr de esa discusión y va a dejar que haya una paso. Digo, hay una serie de elementos que tienen que ver con incertidumbre, con la falta de jefatura, con la falta de ordenamiento, con la falta de un mapa y una hoja de ruta, que hace que se perciba eso. Y además, mirá, vos mismo tuvimos el último capítulo, hablamos de la situación económica. También es difícil imaginar que un espacio sea competitivo teniendo una inflación de 5% mensual. Digamos, tampoco creamos que es una cuestión de deseo nada más. Uno está con una descripción y hay una serie de elementos objetivos que te ponen en una situación incómoda. Además, y me quedé pensando con lo de Dani y lo de AMLO, que es un personaje interesante y particular, también es cierto que no es un fenómeno, aunque se repita, que todos los oficialismos post pandemia también tuvieron costos enormes en términos electorales. Por lo tanto, me parece que eso, más la propia realidad, más la dispersión política, más la falta de un norte, hace que el panorama sea claramente... Cuando encuentres un dirigente que te venga con una expectativa más o menos positiva, no de que tienen que ocurrir 5 cosas para ser positiva, que te digo, si llegamos así como estamos, podemos ser competitivos, hagamos una nota con él. Bueno, apasionante episodio de Truco Gallo.
seguramente con el paso de las semanas vamos a ir develando el misterio de la posible competitividad o no del frente electoral, de la coalición gobernante. Yo insisto, para tener en cuenta, insisto en el argumento que también tiene que ver con, así como puede suceder en el periodismo, en diferentes actividades, en las actividades deportivas, las generaciones que marcan la impronta de un determinado momento, creo yo que estamos ante una generación de representantes políticos, en mi modo de ver las cosas, y se expresa también por la vocación de poder y los proyectos políticos electorales, me parece, si uno la compara con otros periodos de la historia argentina recientes, un poco más devaluada. No quiero descalificarla, pero un poco más devaluada. Si uno compara lo que son... Me parece que ese es un buen episodio que podemos analizar sobre el tema de los anteriores y los actuales, digamos, y cómo se mueven los políticos, la clase política. Me parece interesante. Y pongo como recuadrito, como para terminar, como para dejar como arrojar una botella al mar con un mensaje que los dos procesos políticos hegemónicos al interior del peronismo, de la recuperación democrática a la parte, vinieron de dos provincias pequeñas en términos sociopoblacionales y económicos, como la provincia de La Rioja y la provincia de Santa Cruz, sin desmerecerlas de ninguna manera, pero dos provincias, la provincia de Santa Cruz tenía 220.000 habitantes al momento de que Kirchner asumió la presidencia, y tenían dos personas que tenían muchas, llamémoslo, osadía, ¿no? Mucha audacia. Me parece que es un elemento que escasea hoy. Por lo menos yo no la veo. No veo audacia en dirigentes políticos y en el peronismo en general y en el peronismo en particular. Pero como dijo el Cucho, lo podemos profundizar en otro episodio. Es muy interesante porque también es el personaje, el momento histórico, el contexto, el agotamiento de algunos procesos. Pero eran dos procesos, tanto el de Menem como el de Kirchner, que estaban fuera de las 40 del Mayo. No, pero por eso mismo, el agotamiento de algunos procesos, la disrupción, y los dos surgen también, digo, uno sobre todo, surgen de crisis. Cuando hay una crisis también hay un fenómeno disruptivo que aparece algo no convencional, y además son dos procesos totalmente distintos. La construcción de Menem presidente, como lo toma el proyecto de Kirchner, que era más largo, era para el 2007 y se precipitó por una serie de fenómenos, entre ellos que a José Manuel de la Sota no le dio la nafta, digo. Entonces también hay una serie de elementos. Yo no sé, insisto con esto, no quiero hacer una interpretación, pero vamos a hablar, no quiero hacer una interpretación hipernostálgica de que siempre el pasado fue mejor, porque todo es diferente también. Hoy tenés dirigentes más conocidos, pero a su vez tenés dirigentes que son totalmente ignotos en esa misma variable. Son gobernadores que hace 8 años que son gobernadores y son prácticamente desconocidos a nivel nacional. Entonces tenés una serie de elementos que tienen que ver con esas particularidades. A mí no me gustan las interpretaciones lineales, pero es un debate para charlar por lo menos. Bueno, será en el próximo episodio de Truco Gallo. Le mando un abrazo al querido Cucho. Cucho, hasta la próxima. Hasta la próxima a todas y todos. Un abrazo. Muy bien. Hasta la próxima, querido Totó. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Y hasta la próxima a todas y todos nuestros queridos oyentes. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.